Listo. Buenas tardes. El Instituto de Estudios de la Mujer les da una cordial bienvenida a la conferencia inaugural del segundo ciclo lectivo de 2024, titulada Género y Acción Climática en Políticas Nacionales. La tarde de hoy nos acompaña la máster Suyen Ramírez Villegas, conferencista, a quien damos la bienvenida y agradecemos su participación. Agradecemos también la participación del estudiantado de las carreras de bachillerato y licenciatura en género y desarrollo, del personal docente y administrativo del Instituto de Estudios de la Mujer y del público en general que nos acompaña. Antes de iniciar, les comento que vamos a compartir un enlace en el chat para que por favor anoten su asistencia. Las palabras de apertura de esta actividad nos las brinda la doctora Fanela Yusti Minotre, directora del Instituto de Estudios de la Mujer, a quien doy la palabra. Buenas tardes, soy Jen Ramírez, profesional especialista del Instituto Nacional de las Mujeres, personal docente y administrativo del Instituto de Estudios de la Mujer, estudiantes y personas que nos acompañan. Con mucha ilusión y cariño hemos organizado este encuentro, por lo que me complace darle la más cordial bienvenida a la lección inaugural del segundo ciclo lectivo. Con esta conferencia desde el IEN, queremos colocar un tema de vital importancia para los estudios de género en el contexto actual, como es la articulación de la categoría de género, el cambio climático y el papel del Estado. El último informe alternativo sobre el grado de cumplimiento del Estado costarricense frente a los compromisos adquiridos con la ratificación de la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación, presentado el año pasado, señala una serie de barreras estructurales y retos que el país debe asumir para avanzar en la construcción de una sociedad más igualitaria y respetuosa de los derechos de las mujeres. En este sentido, uno de los principales retos a los que se enfrenta el país, que es inaplazable conversar, es la necesidad de contar con políticas públicas sobre el cambio climático que incorpore la perspectiva de género e interseccional, ya que es necesario conocer por una parte cómo está impactando el cambio climático de manera diferenciada a las mujeres en su diversidad y por otra parte cuáles son las necesidades básicas y específicas que el Estado debe garantizar. Si bien el cambio climático impacta a nivel global, las mujeres y las niñas suelen experimentar sus consecuencias de manera más desproporcionada debido a las desigualdades estructurales que las expone a mayores riesgos frente a los fenómenos naturales y sociales. El cambio climático no solo es un problema ambiental, sino que además es un asunto de derechos humanos y de justicia social. Recientemente, el instituto se ha involucrado en este campo de estudio, dada la trascendencia que tiene este tema en el bienestar de las mujeres y la supervivencia de la humanidad en general. Es un campo de conocimiento que responde al área estratégica de la Unidad de Desarrollo Humano y se encuentra alineado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030. Espero que esta lección inaugural les permita ampliar los conocimientos en la materia y que este semestre les brinde muchos aprendizajes y experiencias que les ayuden a enfrentar los desafíos de la vida académica, profesional y personal. Finalmente, quiero agradecer muy especialmente a Suyen por aceptar la invitación y compartir su trayectoria en este espacio. También a las compañeras Maritza Salgado y María Luisa por organizar esta actividad, así como a la profesora Sileni Mena por ofrecernos un espacio en el marco de su clase para realizar esta actividad. Que tengan una bonita noche y que disfruten de esta conferencia. Gracias. Muchas gracias a la doctora Yusti Minotre por sus palabras. Pasaremos a escuchar la conferencia principal titulada Género y Acción Climática en Políticas Nacionales. Luego de la conferencia abriremos un espacio para comentarios y consultas, que les agradecemos ir anotando en el chat. Me permito presentarles a la conferencista de esta tarde, Suyen Ramírez Villegas. Es psicóloga de formación, máster en estudios de psicología grupal y con un diplomado superior en género y cambio climático.
Labora en el INAMU desde 1999 en incidencia de la perspectiva de género y los derechos humanos de las mujeres en proyectos, programas, planes y políticas vinculadas a educación para la igualdad de género, corresponsabilidad social en los cuidados y paternidad responsable, sexualidad y afectividad, cambio climático y gestión del riesgo de desastres. Ha laborado como docente de la Universidad de Costa Rica y la Universidad para la Cooperación Internacional. Ha sido asesora psicoeducativa en la Oficina de Equidad de Género del Tecnológico de Costa Rica. Actualmente es profesional especialista en la presidencia ejecutiva del INAMU como parte de la unidad de gestión del Plan Nacional de Acción sobre Igualdad de Género en la Acción Climática, compromiso nacionalmente determinado del Acuerdo París. Damos la palabra a la máster Suyen Ramírez Villegas. Buenas tardes y muchísimas gracias a las compañeras de la Universidad Nacional que bondadosamente me han invitado a compartir con ustedes algunas reflexiones y sobre todo algunos logros que hemos tenido en los últimos años y que nos generan más bien ahora no un punto de llegada, sino otro punto de partida para profundizar el trabajo a favor de los derechos humanos de las mujeres y la igualdad en un contexto mundial sumamente retador para todas las personas. Yo en otros momentos, y a varias personas les comento que si nosotras no tomamos en cuenta las crisis climáticas, ambientales, la contaminación de los recursos en el planeta, todos los avances que hemos llegado a tener a la fecha en materia de derechos humanos y derechos humanos de las mujeres va a ser como echar agua en un canasto, ¿verdad? No vamos a poder avanzar si desconocemos ese contexto. Entonces yo hoy quiero compartirles algunas de las cosas que hemos estado haciendo desde el Instituto Nacional de las Mujeres, desde la institucionalidad costarricense, para acercar tanto el cuidado del planeta de una forma más sostenible, más equilibrada, más resiliente, con la igualdad entre mujeres y hombres. Perdón. Disculpen que estoy con una tos de alergia por el clima, de verdad, pero bueno, eso es parte de la resiliencia que tenemos. Algunos puntos de partida con respecto a las reflexiones que creo que ustedes en los cursos académicos que están teniendo pueden profundizar, pero que quisiera compartir porque también han sido los puntos de partida de nosotras en el Instituto Nacional de las Mujeres y en esta interrelación y en estas alianzas estratégicas que hemos estado construyendo para este camino en materia de cambio climático. Primero, bueno, es el reconocimiento, como les decía anteriormente, de que hay una convergencia de crisis. Estamos hablando de que estamos viviendo una situación de crisis climática, ambiental, hay crisis sociales, hay crisis económicas, hay crisis políticas. Estamos en un contexto bastante complejo a nivel mundial y las personas estamos ahí con un gran reto de los objetivos de desarrollo sostenible, viviendo todo esto. Acabamos de salir de una pandemia por COVID-19 que también nos dejó algunos retrocesos que tenemos que agenciar ahora. También a otro punto de partida, por supuesto, es que dentro de todas estas convergencias ha jugado un papel preponderante el sistema patriarcal, que ya ustedes conocen, estudiantes, conocen que es de carácter ritualista, dominante, colonialista, opresor, discriminatorio, pero también, y desde el lenguaje ambiental y de cambio climático de estas crisis ambientales, también es necesario identificar y calificar que este sistema patriarcal ha sido y sigue siendo extractivista no solamente de los cuerpos y de las energías de las personas, sino también de los recursos del planeta, los mismos recursos que necesitamos para sobrevivir y para continuar la vida de las personas, de las especies y de todos los ecosistemas. Otro punto importante
asociado del sistema patriarcal y sus características dualistas, dominantes, colonialistas, discriminatorias y demás, es una presencia aún de un dualismo excluyente entre el mundo de lo natural y lo social. Esta discusión o este dualismo ha sido uno de los principales retos y al mismo tiempo logros a la fecha que hemos tenido de decir, no, lo natural no está separado de lo social, están interrelacionados. Y sin embargo, nos parecería un poco extraño que sean discusiones realmente recientes y que todavía las tengamos que estar defendiendo en algunos espacios. Pues Suyen, resulta que, sí, perdone. no sé si ya estás compartiendo. En este momento no se ve la presentación o todavía no llegamos ahí. Ah, qué pena, qué pena. Sí, se supone que ya la estaba compartiendo. Déjenme un momentito para ver qué fue lo que sucedió. Si Lenny me ayudas, Ah, a ver, ahora sí ya se ve, ahora sí, pero y aún no en modo quisiera, presentación. Ahora sí, ahora sí, listo. Sí, ahora sí. ok. Bueno, estaba en esta filmina explicándoles punto por punto algunos de esos aspectos base que hemos empezado a discutir. Les hablaba sobre el dualismo que excluye lo natural de lo social. Todavía esto persiste en la medida que en el 2021 en Costa Rica se hizo un estudio de percepciones sobre el cambio climático y era muy interesante porque muchas personas en este estudio que dirigió la Dirección de Cambio Climático con apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, planteaban preocupación, conocimiento, incertidumbre, planteaban que era importante lo que estaba sucediendo con el cambio climático, pero cuando llegamos a los ítems de preguntas donde cuestionábamos si ellos consideraban que el cambio climático tenía impactos diferenciados entre hombres y mujeres o entre distintas poblaciones, no, muy pocas personas podían hacer un reconocimiento de que las crisis climáticas, las situaciones que estamos viviendo de las sequías, de las inundaciones, de todos estos eventos y desastres, tenían un impacto diferente para las mujeres, para los hombres, para los niños, para las niñas, para las personas con discapacidad, para las personas adultas mayores, incluso para las personas en condición de migración, ¿verdad? O de desplazamiento forzado. Eso todavía no se está reconociendo. Entonces, todavía enfrentamos mucho la pregunta de qué tiene que ver el género con el cambio climático. Eso es la principal pregunta que nos enfrentamos cuando estamos trabajando en esto. ¿Qué tiene que ver género con el cambio climático? Y sabemos, y un poquito ahora lo anunciaba doña Fanela, cómo las crisis y cómo los desastres lo que nos están demostrando es que se profundizan las brechas sociales y de género que ya existían. Entonces, si en nuestros contextos ya teníamos una situación de desempleo, por poner un ejemplo, tras una crisis, tras un desastre, tras una emergencia, esa condición de empleo puede vulnerabilizarse, puede hacer que algunas personas retrocedan en su autonomía económica y en el acceso a las fuentes de empleo. Y lo vimos en la pandemia, aunque la pandemia no está definida como una consecuencia de la crisis climática, sí fue una emergencia global que afectó la autonomía económica, muchas personas perdieron sus empleos y si conocemos cómo están las estadísticas en materia de acceso al empleo para las mujeres, sabemos que las mujeres tienen más dificultades para acceder a un empleo formal, remunerado, con todas sus garantías que los hombres. Y esto se vio en la pandemia. Y además vimos cómo a las mujeres les ha costado y todavía les sigue costando recuperarse de esa crisis y volver a tener acceso a las condiciones de empleo óptimas y que están en el marco también de sus derechos. Entonces, esas
brechas, esas desigualdades que ya existen entre hombres y mujeres y en la interseccionalidad, que quiere decir de las personas en otras condiciones geográficas, etarias, migratorias, etcétera, pues van a sufrir un quiebre mayor. Y esto entonces lo que nos plantea también es que a mayor vulnerabilidad social preexistente y resultante de una situación de crisis, si hay mucha vulnerabilidad social identificada ya en el escenario en el que estamos trabajando en nuestro país, por ejemplo, nuestras comunidades, vamos a tener menores posibilidades de que estas personas puedan manejar los eventos y gestionar los riesgos. Por eso, género en la gestión del riesgo también ha sido un espacio de abordaje muy relevante y una llamada de atención de cómo las comunidades y las personas también necesitamos aprender a gestionar estos riesgos ambientales y climáticos. Entonces, Gabriela Merlinsky, la profesora Gabriela Merlinsky, plantea que la acción climática es una cuestión ontológica porque es reconocer el papel de las personas, de los seres humanos, hombres y mujeres, en la acción climática y en la conservación de la biodiversidad. Y también decir, bueno, que no solamente somos receptores de la crisis o receptores del recurso o receptores y que podemos disfrutar, o, ¿verdad? O padecer de ciertas situaciones que lo natural nos enfrenta, sino que también nosotras hemos sido, los seres humanos hemos sido actores que han provocado la crisis climática o han exacerbado esas situaciones adversas o han generado más vulnerabilidades. Entonces, reconocer el papel del humano para bien, para mal, ¿verdad? Como impacto, como consecuencia, pero también como acción o como omisión es relevante. Entonces, ahí volvemos a acercar lo natural con lo social. También ella dice que es una cuestión ética, porque en el fondo, aunque suena muy dramático probablemente, muy exagerado, ella plantea que es un asunto ético porque la acción climática también define desde dónde estamos haciendo la acción climática, puede definir quién vive y quién muere. Y no solamente estoy hablando de personas, estoy también hablando de especies y de ecosistemas. Y también ella plantea que es una cuestión política, porque en este relacionamiento de lo social, lo natural y esta interrelación existen las relaciones de poder y de dominancia. Por eso hablaba también de que el patriarcado está sumamente tejido en estas crisis convergentes. También es importante reconocer ese papel de la desigualdad social, pero no solamente en términos de solo los hombres y las mujeres, sino también rescatar la riqueza del principio, del enfoque de la interseccionalidad. Y ya ustedes probablemente conocen muy bien este concepto que tiene que ver con que hay distintas categorías, condiciones, espacios o historias que pesan en los cuerpos de ciertas personas más que en otras, en su vida, en su historia y en su posibilidad de disfrute y de avance de sus derechos humanos. Y estamos hablando, ¿verdad? No olvidemos, ahorita ya lo he mencionado un poco, ¿verdad? Pero los niños, las niñas, las personas adultas mayores, las personas con discapacidad, las personas desplazadas, que este es otro gran tema importante a tener en la mira, que no le estamos todavía dando como mucha relevancia, que son los desplazamientos climáticos por razones climáticas o por pérdida de los recursos y de la biodiversidad. Y esto también está en la interseccionalidad. Y por supuesto que tiene que ver con la justicia climática y es quienes están recibiendo las peores impactos y las consecuencias más desgarradoras de todas estas crisis y de lo que esto se ocasiona al ecosistema general del planeta, ¿verdad? Y a los de nuestras comunidades. Analizar también es importante entonces siempre tener en la mira en este análisis las relaciones de poder y de género. Las ecofeministas latinoamericanas hablan mucho de la relación de género
cambio climático respecto a esta simbología del cuerpo territorio, ¿verdad? De cómo el sistema patriarcal no solamente ha sido dominante y opresor de los cuerpos femeninos, feminizados, sino también de la naturaleza, de los territorios, de los recursos. Entonces aquí hay una simbología que no solamente es una cuestión como de símbolo mujer natura, sino va más allá, ¿verdad? Que esa es una posición, sino que va más allá y que tiene que ver con la relación de poder que se establece contra los cuerpos de las mujeres, contra los cuerpos de ciertas poblaciones más vulnerabilizadas, pero también de los recursos naturales de la tierra, de los árboles, del agua, y cómo ellas tienen reflexiones alrededor de cómo se ha mercantilizado, ¿verdad? Ahora, para acceder al agua hay que pagarla, ¿verdad? Y una de pronto dice, sí, sí, la hemos tenido que pagar. Bueno, esto es porque ha entrado dentro de la lógica patriarcal también capitalista, que los recursos para la vida los tenemos que pagar. Y a veces hay personas que no los pueden pagar. Hoy justamente, ahorita en estos momentos estoy en Nicoya y hay unas mujeres molusqueras con las que hemos estado conversando que nos hablan de el tema del agua y cuánto les cuesta a ellas el recibo del agua, ¿verdad? Y cómo obtienen ese recurso y cómo lo utilizan, ¿verdad? Y cómo a veces el tema de la electricidad o de economizar la electricidad también es todo un reto cotidiano con los pocos ingresos que adquieren de su actividad como molusqueras. Entonces, es importante el análisis de estas relaciones de poder y del género. También hay una discusión importante y es otro punto de partida de nosotras, es que no podemos negar las desventajas existentes ni las consecuencias opresoras de este sistema patriarcal extractivista, ¿verdad? Y de todo lo que esto impacta o crea, exacerba la crisis climática, sino también hay que mirar, ¿verdad? Le decimos que es la cara, la otra cara de la moneda, que es ver a las mujeres como agentes de cambio, ver a las mujeres en su diversidad como agentes de cambio y como agentes históricas de la conservación y de la preocupación por los recursos naturales y por mantenerlos, por cuidarlos, por generar esta red de apoyo también al planeta y a los sistemas, porque de ellos viven, ¿verdad? Como estas señoras con las que ahorita les cuento que hemos estado compartiendo. Entonces, hay dos aspectos. Por un lado, reconocer las desigualdades, las desventajas existentes, las brechas, pero no quedarse solamente en ver las vulnerabilidades, también ver el potencial del conocimiento ancestral, de las prácticas cotidianas, demás que generan resiliencia, pero que muchas veces quedan desapercibidas y son realmente importantes y es importante potenciarlas, reconocerlas y valorarlas. Entonces, vemos, ¿verdad? Las discusiones alrededor de la crisis climática también nos presentan una oportunidad. Toda crisis dice que es una oportunidad y vemos que la gestión de riesgos de desastres y la adaptación al cambio climático también podrían ser ventanas dentro de la crisis y dentro de la dificultad, también podrían generar ventanas de oportunidad para incidir desde esta perspectiva interseccional de género y así promover algunas participaciones, promover algunas acciones que generen estos cambios y este protagonismo también de las mujeres en esta agencia de la natura. Entonces, eh, cosas que también los estudiosos han notado justamente es que las medidas de políticas climáticas, tanto enfocadas a la mitigación como las vinculadas a la adaptación al cambio climático, presentan una mayor efectividad y son más justas cuando incluyen aspectos de género en términos formales y de contenido. Y esto es muy interesante de términos formales y de contenido, porque algunas veces nos llegan algunas propuestas de proyectos que dicen queremos que este proyecto
de conservación o de acción climática o de gestión de agua, o etcétera, ¿verdad? En este mundo del ambiente, tenga perspectiva de género. Y cuando llegamos, bueno, ¿cuáles son los indicadores que estaríamos persiguiendo para dar cuenta de esa perspectiva de género? Y a veces se resume en, bueno, que en la capacitación que vamos a dar estén 50% hombres y 50% mujeres. Ajá, ¿y qué más? ¿Verdad? Entonces eso es muy importante, que muchas veces también como para que suene, ¿verdad? Que es género sensible, entonces la opción es hacer participar a las mujeres, hacer estar a las mujeres ahí, pero no se les está dando ninguna herramienta, ningún conocimiento, ningún apoyo para que efectivamente la aguja se mueva hacia la igualdad y el disfrute de sus derechos en ese abordaje de ese proyecto, de esa iniciativa. Entonces, es muy importante que esté en términos formales y también de contenido. ¿Cuáles son aquellas brechas que vamos a procurar con este proyecto y esta iniciativa achicar, cerrar? ¿Cuáles son esos aspectos de las mujeres, de sus preocupaciones, de sus intereses que vamos también a tomar en consideración para que pueda haber un salto cualitativo hacia la mejor calidad de vida de ellas? Entonces, hablando de formalidades, sabemos que existe una normativa muy amplia, internacional y nacional, que respalda eh, muchas de las acciones a favor del medio ambiente que hemos tenido en nuestro país. Bueno, algunas. Entonces, esos contextos han tenido unas fuertes discusiones desde hace muchos años de visibilizar el aspecto de lo social que les comentaba anteriormente, y en particular los impactos diferenciados por género. Entonces, en los objetivos de desarrollo sostenible, que conocemos, los 17 objetivos de desarrollo sostenible, que son aquellas ambiciones globales para el desarrollo, para reducir la pobreza, para generar bienestar, contemplan una serie de objetivos, están vinculados al mejoramiento, al cuidado y a la resiliencia de los recursos. Está el objetivo 3, está el objetivo del agua, está el objetivo de las ciudades sostenibles. Hay varios objetivos vinculados a que el planeta siga existiendo. Si no, ¿verdad? ¿Qué objetivos vamos a lograr si el planeta deja de existir o deja de generar los recursos para la vida? Entonces, esos objetivos son muy importantes. También están los objetivos de la igualdad social o de la justicia social, y ahí está el objetivo 5, que tiene que ver con la igualdad de género, y también están los objetivos de desarrollo económico, pero siempre en coherencia con el desarrollo sostenible, que es procurar los recursos para las siguientes generaciones también. Entonces, los ODS tienen esa o pretenden esa integralidad, y esa visión también se lleva a otro tipo de espacios donde se toman acuerdos y se discute. Por ejemplo, en las convenciones marco de Naciones Unidas de Cambio Climático se logra en el 2014, en la Conferencia de las Partes de número 20 del 2014, el Programa de Trabajo de Lima sobre género. Y también el Acuerdo París, aunque es un poquito tímido con respecto al tema de género, luego en otras discusiones en estos años siguientes han venido insistiendo en la importancia de que los compromisos que los países adquieren cada 5 años para, en el marco del Acuerdo París, para reducir las emisiones contaminantes y que aumente el calentamiento global a 1.5, idealmente, o 2 grados, los países tienen que tomar estos acuerdos de qué vamos a hacer para ayudar a mitigar. Pero también han habido discusiones alrededor de no solamente hagamos acciones para mitigar, sino para adaptar. Y además que esa mitigación y esa adaptación tiene que tener perspectiva de género, tiene que tener perspectiva de derechos humanos, tiene que tener perspectiva de justicia social. Y las discusiones siguen y seguimos insistiendo en que es relevante seguir articulando lo social y la interseccionalidad de género en estas acciones. El Marco Mundial de Kunming-Montreal de Diversidad Biológica, que es otra convención, ¿verdad? Existe la Convención de Diversidad Biológica, Cambio Climático, y hay otra discusión internacional que tiene que ver
con desertificación, y por lo menos en cambio climático es donde se ha avanzado más en incidir en la perspectiva de género, y en la Convención de Diversidad Biológica el año antepasado logra Costa Rica ir a la convención y posicionar una meta más, la meta 23, que habla de potenciar la participación de las niñas y las mujeres en la conservación de la biodiversidad. Y Costa Rica ha sido en estas dos convenciones por lo menos quien ha liderado más el posicionamiento de la perspectiva de género y de la participación y los aportes y las contribuciones de las mujeres a la conservación y a la acción por el clima. También tenemos otro marco normativo relacionado a gestión del riesgo. No voy a profundizar tanto ahí, pero sí quiero mencionar, es justo mencionar que el marco de acción de Sendai para la reducción de riesgos también habla de la importancia de la perspectiva de género y la participación de las mujeres en la gestión de riesgo en todos los niveles, desde el local hasta el nacional. Y así también lo trae la Política Nacional de Gestión del Riesgo, y el Plan de Acción trae también esa transversalización de género y de derechos humanos. Hay retos, un montón, ¿verdad? Tenemos mucho análisis todavía y muchas pendientes para hacer realidad esa transversalización, ¿verdad? También está en el mundo de los derechos humanos de las mujeres y de la normativa, tal como comentaba ahora en la introducción doña Fanela. Ella hablaba del informe o las recomendaciones que hace la Convención para eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres que hace el país en materia de cambio climático, y una de las principales hace 5 recomendaciones a Costa Rica vinculadas con cambio climático, y una de las más importantes justamente es la transversalización de la perspectiva de género en los planes, en los proyectos y en las políticas nacionales climáticas. También la plataforma de acción de Beijing tiene capítulos sobre ambientes, tiene un capítulo sobre ambiente que vuelve a mencionar este tema. Estos son las normativas internacionales, de ahí derivan políticas públicas nacionales. Y por primera vez, la Política Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres incluye una meta relacionada al fortalecimiento de la resiliencia de las mujeres ante la crisis climática y los desastres. Y esa meta o esa pequeña frase es lo que nos ha permitido como Instituto Nacional de las Mujeres tener más fuerza en la articulación con el sector ambiente y con otras instancias para hacer una puesta en común de qué vamos a hacer para acercar la igualdad de género con la acción a favor del clima. Porque ya habían algunas, por todo este contexto que les estoy comentando, ya hay algunas políticas nacionales como la política y la estrategia de biodiversidad, la política nacional de adaptación, el plan de Red Plus, que Red Plus es la estrategia para reducción de emisiones por deforestación y degradación de bosques, y tiene un plan de género esta estrategia, y tenemos el Plan Nacional de Descarbonización, entre otros. Esos son como los más relevantes. Todos ellos hablan de que es importante transversalizar la perspectiva de género, pero que nos encontramos cuando empezamos a conversar con estos sectores y con las instituciones. Dicen, sí, es muy importante, pero no sabemos cómo hacerlo. Bueno, estamos descubriendo cómo hacerlo, estamos ideando cómo hacerlo, estamos buscando alternativas de cómo hacer este acercamiento entre la igualdad entre mujeres y hombres y la acción por el clima. Entonces ya en términos de políticas, en términos de lo formal, tenemos por muchos lados el mandato de incluir la perspectiva de género. Entonces, una de las tareas y de las rutas que nosotras decidimos tomar es decir, ok, ya existe política pública, ya existen mandatos internacionales que lo dicen, pero no tenemos la ruta de trabajo, no tenemos las acciones concretas a dónde vamos a empezar a apostar un trabajo por la igualdad y la acción climática. Entonces, comprometimos como país en el 2020, nos comprometimos como país ante la Convención para
marco de Naciones Unidas de cambio climático y en el marco del Acuerdo París y de estos compromisos que los países actualizan cada 5 años, nos comprometimos a que Costa Rica iba a tener un plan de acción. Y ojo, qué interesante, porque no dijimos vamos a tener una política, porque como les digo, ya tenemos muchas políticas que dicen que hay que hacer la tarea, ¿verdad? Lo que no tenemos es un plan de acción. Entonces dijimos, vamos a hacer el plan de acción que reúne todos estos compromisos, vamos a estudiarlos y vamos a eh, hacer una ruta de trabajo y la vamos a consultar con las mujeres. Entonces empezamos, cuando digo empezamos, estoy hablando del Instituto Nacional de las Mujeres, con la Dirección de Cambio Climático del MINAE y con un gran apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que tuvieron, aquí están los logos de todas las personas que contribuyeron a que el Costa Rica tuviera este plan nacional. Entonces, nosotras empezamos a definir qué era lo que queríamos con este plan. Bueno, lo que queremos es contribuir a articular acciones multisectoriales que promuevan esa reducción de los impactos diferenciados de la crisis climática sobre las mujeres en su diversidad, sobre las mujeres de los territorios de nuestro país, especialmente las de sectores con mayores situaciones de vulnerabilidad. Entonces, el plan de acción de género y cambio climático, para reducirlo un poquitico, es un plan nacional, pero que necesitamos que tenga vida y expresión en territorios. Esa es una de las razones por las que hoy estoy en Nicoya. Esa es una de las razones por las que vamos a hacer este trabajo en las regiones con las mujeres y por eso fue que consultamos a las mujeres en las regiones, mujeres indígenas, mujeres afrodescendientes, mujeres de las costas, mujeres que viven de la agricultura, mujeres que están incluso vinculadas a los comités comunales de gestión de riesgo. Con muchas de ellas conversamos si esto les resonaba, si esto les significaba, si esto es parte de sus necesidades y de sus prioridades. Y ahorita les cuento el resto, ¿verdad? De los sectores y de hacia dónde van los focos de trabajo de este plan y de esta ruta de trabajo. Un poquito, bueno, ya les comento los antecedentes normativos, pero también para decirles que desde el Instituto Nacional de las Mujeres empezamos a decir presente en todas estas acciones y empezaron también las instituciones y las contrapartes a solicitar apoyo a la institución para que pudiéramos descubrir cómo incorporar perspectiva de género en la acción climática. Muchas de las iniciativas que hemos venido acompañando al inicio de este trabajo desde el INAMO ha sido con la cooperación internacional alemana, francesa, Naciones Unidas y demás que consiguen fondos y recursos para que podamos hacer algunos trabajos y ellos solicitan, ¿verdad? Quienes dan estos financiamientos solicitan la incorporación de la perspectiva de género en los proyectos. Ahí es donde dicen INAMU, nos pueden ayudar y entonces entramos en esto. Ha sido un proceso o está siendo todavía, un proceso de aprendizaje mutuo. Nosotras sabemos de perspectiva de género, lo compartimos con los otros sectores y los otros sectores de ambiente comparten sus conocimientos con nosotras y también con las mujeres. Entonces, todavía estamos en ese descubrimiento. Hoy, por ejemplo, les comento con las molusqueras, estaban conversando cómo una persona profesional en salud ocupacional les dice que ellas deberían de usar unos overoles para poder entrar al manglar y extraer pues los productos, ¿verdad? Las conchas. Y ellas se reían y decían, pues que un overol no nos sirve para entrar ahí, ¿verdad? O sea, esa no es la forma en que nosotras trabajamos, eso nos genera algunas situaciones también de salud y ese no es el equipamiento adecuado para nosotras, ¿verdad? Entonces, primero pregúntenos cómo es que hacemos el trabajo y luego podemos buscar una alternativa para poder cuidar nuestros cuerpos, cuidar nuestra piel de las cortaduras, incluso de infecciones que se les hacen por estar 3 horas o más en esos espacios entre las raíces y demás. Entonces, es un proceso
de aprendizaje y de escucha a las mujeres en los territorios y las comunidades. ¿Cuáles fueron los sectores que nosotras, porque bueno, esto de cambio climático es enorme, son muchos los sectores que participan, pero para este plan de género y cambio climático teníamos que priorizamos en estos 6 sectores que tienen alta contribución a la acción climática, a la crisis climática, pero también a las soluciones. Entonces, a través de estos 6 sectores empezamos a generar la ruta de análisis de las brechas de género, que había, que no había. Hay sectores en los que no teníamos mayor información de brechas, no hay datos. Otros sí nos han generado más información, pero bueno, no tener datos ya es un dato. Y ya es un dato para analizar y es un dato para priorizar que necesitamos conseguir para saber en dónde estamos con respecto a los derechos humanos de las mujeres y sus vivencias. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Hicimos una revisión documental, por supuesto, hicimos entrevistas a personas técnicas de estos 6 sectores, involucradas en estos 6 sectores, sobre todo de la institucionalidad pública, sistematizamos la información que habíamos encontrado y generamos un primer borrador de un plan de acción que no solamente resumía las brechas que habíamos encontrado y las que las mujeres nos habían señalado, sino también algunas acciones que ya las instituciones estaban haciendo, pero que tal vez no estaban contemplándolas desde la perspectiva de género, pero que habría que agregar esta categoría a su análisis y a sus indicadores y a sus acciones, pero que ya hay un potencial para poder acercarnos también a la igualdad entre mujeres y hombres. Y llevamos a un proceso, borrador, lo llevamos por supuesto a un proceso de consulta bastante largo. Todo esto nos empezamos a trabajar en el 2021. En el 2022 fue cuando arrancamos el proceso de consulta con las instituciones, con especialistas, con cooperantes, pero sobre todo las más importantes era ir a las regiones. Fuimos a las 6 regiones socioeconómicas y tuvimos la consulta con más de 150 mujeres muy diversas, y eso pues enriqueció muchísimo, y ellas eran las que decían: este proyecto sí, este tema no, este tema por aquí, este tema es más importante porque este es el que ahorita nos surge más. Ellas fueron las que prácticamente nos ayudaron a organizar este plan de acción. Y el otro proceso que también tomó un poco de tiempo, porque estuvimos en cambio de administración de gobierno, fue la formalización, presentar todo este proceso a las nuevas autoridades del Ministerio de Ambiente y del INAMO para continuarlo y para formalizarlo y para poderlo implementar y poderlo ejecutar. Logramos tener esa formalización, logramos tener ese apoyo político para poder continuar y llevar a cabo eso. Quiero ahorita hacer una pausa también para que vean otras cosas de lo que encontramos, un resumen, un video resumen de lo que encontramos en las consultas y de las principales brechas que identificamos en los distintos sectores con respecto a género y acción climática. Entonces ahí sí, Sileni me ayuda con el video. Es lo que creo que todavía estás compartiendo. Entonces, sí. Sí, ya casi me salgo de compartir para que puedas poner el video. Lista. La crisis climática, producto del calentamiento global, es la mayor amenaza a la biodiversidad y la sobrevivencia de la humanidad. El Acuerdo de París es el marco del mundo para combatirla, y la contribución nacionalmente determinada, la NDC, es el compromiso de cada país para lograr las metas. La NDC establece las acciones y el plan que cada país define para reducir las emisiones de gases contaminantes y adaptarse a los efectos del cambio climático causados por la actividad humana. Costa Rica actualizó su NDC en el 2020 y aumentó la ambición climática para la próxima década.
La crisis climática afecta a todas las personas, pero no por igual, nos afecta más y de forma diferente a las mujeres. En su NDC, Costa Rica incluye la perspectiva de género y define metas para avanzar hacia la igualdad efectiva para las mujeres en su diversidad. Para cumplir la NDC con una perspectiva de género, debemos analizar sectores clave y tomar acciones para cerrar la brecha en la acción por el clima. Significa definir metas e indicadores en la descarbonización y adaptación de esos sectores, para tomar decisiones prioritarias y basadas en datos. El sector transporte aporta más de la mitad de las emisiones del país y tiene profundas brechas entre hombres y mujeres, por ejemplo, en el uso de la bicicleta. Las mujeres utilizamos más el transporte público, pero en recorridos ineficientes. La infraestructura no atiende nuestras necesidades particulares, que incluye trasladarse mientras realizamos labores de cuidado y muchas veces es más inseguro. Pero en el sector de transporte la participación de mujeres en cargos de toma de decisión es escasa o nula y la sensibilización en temas de género es débil. La crisis climática genera una pérdida masiva de biodiversidad y más eventos extremos como inundaciones, sequías y olas de calor. Golpea severamente la producción del sector agropecuario y por eso es vital transformarlo. Aquí también hay marcadas brechas de género. En Costa Rica, de quienes producen, solo el 15,6% somos mujeres. De 2,4 millones de hectáreas de cultivo, las mujeres producimos únicamente el 4,4% y las mujeres del sector agropecuario enfrentamos más desempleo, más informalidad y menos acceso a financiamiento. Las mujeres representamos la mitad de la población, pero existen vacíos sobre cómo el cambio climático nos afecta, aunque ya tenemos un rol vital en enfrentar la crisis climática. La NDC 2020 establece los compromisos para combatir la crisis climática y también el mandato de cumplirlos con perspectiva de género y generando datos para priorizar esfuerzos. Muchas gracias, Ileni. Bueno, voy a continuar. Eso fue un video que hicimos para después de hacer los análisis de brechas, es un resumen, por supuesto, ¿verdad? Muy resumido, del análisis de brechas que hicimos en los 6 sectores, fueron de los datos como más sobresalientes que encontramos, por ejemplo, en el de transporte, los datos de transporte, que hay más información, nos basamos en un estudio que hizo la cooperación alemana, pero es un estudio que solamente tomó la GAM como referencia. Entonces tenemos todavía un reto muy grande, por ejemplo, conocer cómo funciona el sector transporte y la movilidad de las mujeres en su diversidad en otros sectores, porque por ejemplo nosotros decíamos, bueno, las mujeres usan menos la bicicleta que los hombres, pero eso en la GAM, ¿verdad? Cuando nosotras hablábamos de esto, en Punta Arenas decíamos, bueno, en Punta Arenas no, en Punta Arenas históricamente las mujeres usan mucho la bicicleta. Hay algunas comunidades costeras especialmente que la bicicleta es el medio de transporte de muchas personas y en especial de las mujeres, que quizá es el medio de transporte el que tienen un mayor acceso en el momento que la obtienen, ¿verdad? Es más económico, tener esa forma de movilizarse las mujeres. Y ellas nos decían, sí, aquí usamos muchísimo las bicicletas, cuando van a la escuela hay todo un parqueadero para las bicicletas de las mujeres cuando van por los hijos a la escuela o al kinder, etcétera. Entonces, hay todavía algunos retos al respecto. Por ejemplo, para el sector energía, para el sector infraestructura, fueron grandes los vacíos que no encontrábamos información de brechas de la participación de las mujeres en el sector energía, en el sector infraestructura, que además todos estos sectores tienen como
punto común, que son sectores muy masculinizados. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una empleabilidad muy alta para los hombres y muy baja para las mujeres. Y en algunas ocasiones incluso la empleabilidad de las mujeres está en tareas o en funciones de baja remuneración, por ejemplo, el sector turismo, ¿verdad? Hay muchísimas mujeres que se emplean en el sector turismo, pero en puestos o en oficios o en actividades muy informales y muy poco remuneradas. Ok, vuelvo a la pantalla para contarles entonces que al final el plan de género y cambio climático tiene 49 acciones, sigue siendo muy grande. Y esas 49 acciones las dividimos en 5 ejes estratégicos. ¿Y cuál es la idea de estos ejes estratégicos? Son estos 5. La idea fue que acá reunimos las acciones en estos 5 ejes que representan los nudos críticos que encontramos en todas las regiones socioeconómicas, que encontramos en las consultas. Pudimos analizar y agrupar todos estos retos, estas brechas, estas necesidades, estas prioridades en estos 5 elementos. Uno tiene que ver con las acciones afirmativas para la igualdad y la capacidad de agencia. Y aquí podemos encontrar todo lo que tiene que ver con la institucionalización de género y cambio climático como una acción de las instituciones públicas. Entonces, acá encontramos desde la inclusión de las acciones del Plan de Género y Cambio Climático en los planes operativos institucionales con tiempos, con responsables, con objetivos y con presupuesto para poder desarrollar las acciones. Nos encontramos hasta la creación de un mecanismo interinstitucional que nos permita discutir, reflexionar, generar información, generar data y compartirla. Entonces, esto tiene que ver más con el fortalecimiento de la institucionalidad a favor de esta vinculación entre género y cambio climático. Otro de los grandes ejes que las mujeres principalmente nos decían mucho es fortalecer capacidades. Necesitamos capacitación, necesitamos mayor acceso a herramientas que nos ayuden a innovar nuestra participación y nuestra participación económica. Ahorita les explico esto de por qué hay un foco en la parte económica para las mujeres, ¿verdad? Porque este plan de género y cambio climático tiene un énfasis en la autonomía económica. Ellas decían, necesitamos acceso a capacitación para saber cómo producir de una forma más resiliente nuestros productos agrícolas, perdón, cómo gestionar de una mejor manera la mitigación de gases de efecto invernadero en nuestras actividades ganaderas, por ejemplo, y cómo podemos contribuir de una mejor manera al clima y que nosotras también podamos tener una producción resiliente, porque qué era lo que a veces nos decían, nosotras, recuerdo muy bien unas mujeres en Puriscal, que ellas decían, nosotras necesitamos capacitación porque nuestros conocimientos tradicionales, heredados, ese conocimiento popular de las pintas, por ejemplo, nos decían, nosotras creíamos en las pintas y sembrábamos y cosechábamos y hacíamos las podas, etcétera, de nuestros árboles o de, ¿verdad?, los cultivos de acuerdo a las pintas y nos funcionaban, pero ahora con el cambio climático ya no sabemos, ya no se sabe en qué momento se va a alargar una sequía, en qué momento va a empezar a llover antes, va a llover más, no tenemos conocimiento de cómo gestionar distintos los siembros para que sean más resilientes, para que puedan sobrellevar la crisis climática o los efectos de la crisis climática en sus cosechas. Algunas dicen, a mí se me perdió totalmente el frijol, a mí se me perdieron las lechugas, ¿verdad? Hasta que llegó tal institución y me enseñó a sembrar de esta otra manera para proteger mis lechugas, mis legumbres de
las inundaciones o de el exceso de agua que caía en el invierno pasado, por ejemplo. ¿Verdad? Entonces, ese tipo de capacitaciones ellas lo requieren, pero además ellas nos decían, no solamente necesitamos que nos capaciten a nosotras, capaciten también a los y las funcionarias públicas de estas instituciones que a veces no nos toman en cuenta o no consideran que nuestra producción sea significativa, entonces nos descartan de opciones o de oportunidades de capacitarnos, de aprender y de participar. Entonces, el eje 2 de fortalecimiento de capacidades e innovación son acciones de formación tanto para las mujeres como para el funcionariado público. Ahora bien, viene el eje 3, que es el fomento de empleabilidad y fortalecimiento de la autonomía. Y es muy interesante cómo no solamente nos ha sucedido en Costa Rica, en otros países que también han construido sus planes de género y cambio climático, las mujeres dicen, efectivamente, nuestros recursos económicos, nuestra sobrevivencia, la forma en que yo alimento a mi familia, en la que yo puedo ir a estudiar, tiene que ver con mi vinculación laboral, económica con el medio ambiente, ¿verdad? Soy productora, soy agrícola, tengo gallinas, soy molusquera, soy pescadora, entonces, o soy artesana, ¿verdad? O cuido bosques y ahí tengo mi bosque y en el bosque, además de que cuido el bosque, tengo ciertos productos mixtos, ¿verdad? De los cuales yo puedo tener mi subsistencia diaria, pero también generar algún ingreso. Y máxime, como les decía, después de la pandemia, donde la situación económica de las mujeres retrocede, esto llegó en un momento donde las mujeres dicen, es que de esto es de donde nosotras trabajamos, de esto es de lo que nosotras vivimos. Entonces, el fomento de la empleabilidad y la autonomía económica en estos momentos, en un plan de género y cambio climático en Costa Rica y en otros países, es medular. Y acá vienen acciones que son muy retadoras, porque van desde el acceso a financiamientos, a créditos, que eso es un talón de Aquiles muy complicado, ¿verdad? De las mujeres no poder acceder a un crédito, de no poder acceder a un financiamiento, o que están muy condicionadas o son muchos requisitos o mucha burocracia para poder acceder a un préstamo, a un recurso económico para comprar. Por ejemplo, hay algunos programas institucionales que dan capital semilla para comprar insumos o para capacitarse, pero no, por ejemplo, para comprar un carro. Entonces ellas dicen, es que en estos momentos yo ocupo un carro para movilizar mi producto a otro espacio, a otra feria, a otra comunidad, porque ya digamos que mi, mi mi clientela ya está aquí, ya está consolidada, pero yo podría llevar mis productos a otros espacios y requiero de un carro, ¿verdad? Porque me sale muy caro estar contratando a una persona que me ayude a trasladar mis productos. Y les cuesta muchísimo que encontrar quien les pueda dar un financiamiento para ellos comprar su camioncito y hacer el traslado de sus productos. Entonces va desde eso, yo les estoy poniendo ejemplos de los que las mujeres nos comentan, hasta las asistencias técnicas, ¿verdad? Que no es solamente la capacitación, sino ya es algo mucho más especializado para que ellas aprendan a generar recursos tecnológicos que les ayuden a poder llevar ciertos monitoreos, llevar cierta incluso comercialización, o sea, tiene una amplia gama de donde la tecnología también resulta un recurso muy importante para ellas y que es una capacitación, una formación especializada o una asistencia técnica especializada que a veces las instituciones dan o las universidades o incluso a veces gobiernos locales dan, pero que ellas no tienen cupo. Hay otro componente fundamental que les preocupa mucho y es la gestión del riesgo climático. Es decir, no solamente necesito recurso económico, necesito capacitación, que las instituciones también tengan ofertas y servicios para
apoyar este trabajo de esta organización de mujeres o de estas productoras, sino también cómo aprendo yo a gestionar el riesgo. Muchas veces les preguntamos, ¿ustedes tienen un plan de gestión de riesgo para su huerta comunitaria? Conocemos de huertas comunitarias, un esfuerzo enorme, han logrado muchas cosas, pero ¿tienen gestión de riesgo si viene una sequía? ¿Tienen tanques? ¿Tienen cosecha de agua? No lo tenemos, ¿verdad? O sea, no hay información o acceso a gestionar los riesgos climáticos también. Entonces, eso se vuelve sumamente importante. Y también la gestión del riesgo climático en los desastres, ¿verdad? Cuando viven, están en una situación de desastre o de emergencia, y todo el componente de gestión de riesgos de desastres, cómo ellas participan, se informan, se involucran, lideran y contribuyen a esa gestión del riesgo en sus familias, pero sobre todo en sus comunidades. Y el último elemento que también representó una de las brechas o de las desigualdades y de los vacíos que encontramos fue justamente la producción de información, ¿verdad? De datos. O sea, no existen variables que nos asocien género y cambio climático, hay que construirlas, tenemos que construir esas variables, como hace unos años insistíamos en la importancia, y bueno, todavía en algunos sectores seguimos insistiendo en la importancia de la desagregación de información por las variables de sexo, género, edad, zona geográfica, etcétera, ¿verdad? También necesitamos hacer unas incidencias y ver de qué manera podemos gestionar datos estadísticos, pero también informes, estudios, investigación que nos ayude a identificar las brechas de género y cambio climático. Por ejemplo, hay algunos países que pueden monitorear que las principales víctimas mortales de un desastre son mujeres, o que hay una mayoría de víctimas mortales en desastres que son mujeres, pero, ¿verdad? Aquí todavía no podemos tener como ese dato como quisiéramos, por ejemplo, ¿verdad? Para poder determinar si a nosotras nos ocurre igual que en otros países que lo han identificado, y por qué razones las mujeres mueren en un contexto de desastre, qué tipo de desastre, dónde murió, por qué murió, ¿verdad? Para poder ver cuáles son las gestiones de riesgo que habría que hacer. Y además la producción de información no es solamente para identificar brechas y desigualdades, sino también para hacer visibles los aportes, para hacer visibles las contribuciones, para que las mujeres también sepan cuáles son los recursos en sus regiones, en sus comunidades de apoyo. Incluso ellas nos decían, bueno, a nosotras nos encantaría tener un directorio de cuáles son los emprendimientos de la región, porque de pronto podríamos asociarnos, porque de pronto podríamos encadenar, ¿verdad? Decía una señora, yo hago artesanías con reutilizando plástico. Hay gestión ahí de residuos en la producción de artesanías, pero yo uso el plástico de tal forma, de tal tipo, etcétera. Yo no uso las tapas plásticas de las botellas, uso las botellas, pero no uso las tapas. Y ella las guardaba, las guardaba, las guardaba. Hasta que entonces se encuentra otra persona que hace otro tipo de artesanías, que el insumo son las tapas. Entonces ella traslada sus tapas a la otra señora, la señora hace sus artesanías y la señora que no usa las botellas se las pasa a ella. Y ellas no sabían que eso se llama un encadenamiento productivo, ¿verdad? Eso para poner un pequeño ejemplo, pero hay muchísimas otras cosas que es importante que podamos divulgar, y que ellas puedan saber cómo están contribuyendo en estas cadenas de producción o en estos ciclos incluso de conservación. Hoy, de nuevo, es que como venimos de hablar con las molusqueras, decíamos, ¿qué hacen con las conchas? Y decían, bueno, algunas nos dijeron, nosotras las enterramos ahí, las enterramos en la tierra. Bueno, entonces empecemos a pensar en otras prácticas que puedan ser más sostenibles o que puedan ser más adecuadas para el ecosistema, devolverlas al mar, por ejemplo. Algunas decían, bueno, también podríamos tomar una cuota de ellas para hacer artesanías. Bueno, sí, pero hay que analizarlo, hay que pensarlo, hay que ver cómo vamos a hacer, porque las conchas no son desechos. Las conchas también pueden ser parte de una solución para
la producción a la que ellas se dedican, la actividad productiva a la que ellas se dedican. Ahora bien, volviendo al plan de género y cambio climático, perdón, hay un modelo propuesto de gobernanza y de gestión que plantea un modelo de gobernanza compartido. Y esto es bastante novedoso. Esto no se tiene así tal cual en otros países. Para formalizar el plan de género y cambio climático, logramos que el ministro de Ambiente y la ministra de la Condición de la Mujer generaran un decreto. Este es el único plan de género y cambio climático en el mundo que está por decreto ejecutivo como un plan de interés público. Y esto lo logramos en julio del año pasado, este decreto ejecutivo. Y este decreto ejecutivo, además de decir que el plan de género y cambio climático de Costa Rica es de interés público, dice que la gobernanza de este plan es compartida entre el Instituto Nacional de las Mujeres por su Rectoría en Derechos Humanos de las Mujeres y del Ministerio de Ambiente. Y también que va a tener una unidad de gestión. ¿Qué es una unidad de gestión? Es un equipo técnico que también tiene funcionarias del INAMO y funcionarias del MINAE que van a dar seguimiento, coordinación, reporte, articulación y actualización a este plan de género y cambio climático cada 5 años. ¿Por qué cada 5 años? Porque cada 5 años los países presentan al acuerdo, ante el Acuerdo París, ante la Convención de Marco de Naciones Unidas de Cambio Climático, su actualización de compromisos nacionalmente determinados del Acuerdo París. Entonces, como esto lo insertamos en ese compromiso, entonces vamos a seguir actualizando, mejorando y dándole una vida de acción cada 5 años. ¿Cuáles son los retos? Ya como para ir terminando, y quería saber también si tienen preguntas, dudas y conversar un poquito de otras cosas que tal vez les interesen, conversar, comentar, ¿verdad? ¿Cuáles son los retos en resumen que tenemos ahorita, ¿verdad? Seguimos con el reto de comprender la perspectiva de género y los fines de la perspectiva de género en la institucionalidad vinculada a ambiente y cambio climático, ¿verdad? Así como nosotras en el Instituto Nacional de las Mujeres estamos aprendiendo de por qué es importante que también estemos presentes en temas ambientales y climáticos, el sector ambiente también está en el gran reto de comprender por qué la perspectiva de género tiene que ser una variable intrínseca a sus servicios, a sus proyectos, a sus programas y al trabajo que realizan en sus instituciones para la población y para los ecosistemas y para la naturaleza. También es relevante seguir, ¿verdad?, insistiendo en avanzar en los compromisos de desarrollo sostenible en el ODS 5 en armonía con la naturaleza. Recordemos que los objetivos de desarrollo sostenible no son aislados, no son solos los 17 por su lado, sino que tienen una articulación. En la medida en que logremos articular los objetivos de desarrollo sostenible, pues vamos a lograr mejores resultados. No podemos ir con la igualdad por un lado y con el cuidado del planeta por otro. Tenemos que ir de la mano, ¿verdad? Y no dejar al 50%, ¿verdad? Supuestamente el 50%. ¿Y por qué digo supuestamente? Porque sabemos que el desarrollo de las mujeres, el logro del avance de los derechos de las mujeres, no solamente las va a favorecer, nos va a favorecer a este 50% de la población, sino que va a favorecer al 100% de la población del mundo y al planeta en sí. Entonces, esto es un asunto sistémico. Todos vamos a ganar si no dejamos atrás a nadie. El tema de los datos, de los estudios con perspectiva de género e interseccionalidad, de los impactos diferenciados, es otro reto relevante. Y aquí la academia pues tiene muchísimas cosas que pueden aportar y que nos pueden poner en el tapete, reflexiones y retos para continuar derivando mejores políticas públicas. El reconocimiento de los aportes de las mujeres, ¿verdad? Que es esa otra cara que yo les decía, no olvidemos que también ellas son agentes activas, han sido agentes activas, somos
agentes activas en la historia, pero que necesitamos ser visibilizadas, reconocidas y además que ese trabajo que hemos históricamente realizado no siga siendo un mandato de cuidado, sino que sea un derecho humano y que también nos genere un bienestar económico, físico, en nuestra salud, en nuestro desarrollo, en nuestra felicidad y en vivir un mundo más igualitario. Y bueno, la participación para ello, por eso también el reconocimiento de los aportes de las mujeres también es para que puedan tener espacios efectivos de participación en instancias locales, regionales y nacionales vinculadas a la acción climática y a la conservación y a la gestión de riesgos de desastre también. Y es muy importante que podamos visibilizarlas para incluir y consolidar acciones concretas y buenas prácticas que efectivamente nos vayan a mover la aguja hacia la igualdad entre hombres y mujeres. Estas son algunas de las cosas, no es una lista que termine ahí, pueden haber muchos, constantemente estamos con más retos y hay muchísimo trabajo por delante, así que bueno, en eso estamos. Muchísimas gracias por el espacio, por la atención, por la escucha y bueno. Muchas gracias a la máster Suyen Ramírez por su presentación. Vamos a abrir un espacio para consultas y comentarios. Le voy a ir leyendo, Suyen, las consultas de 2 en 2. La primera consulta es de Camila Sánchez, que pregunta lo siguiente: ¿cuáles son algunos ejemplos de políticas nacionales que han integrado efectivamente la perspectiva de género en sus estrategias de acción climática? ¿Y cómo crear procesos de mitigación y gestión de riesgo género sensibles? Bueno, un poquito es lo que les he estado compartiendo, ¿verdad? Nosotras tenemos muchas expectativas de que a partir de este plan y este esfuerzo nacional podamos emprender más proyectos y poderlos consolidar. Un ejemplo de cosas que ha hecho y aquí tal vez podrían indagar un poquito más con FONAFIFO, porque FONAFIFO ha estado en este plan de género de la estrategia de Red Plus. Tiene un plan de género donde han diseñado algunas acciones y han gestionado algunas acciones para aumentar la participación de mujeres en los pagos por servicios ambientales. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Tenían que hacer toda una logística, hacer todo un cambio de reglamentos para poder hacer un puntaje extra para las mujeres que tuvieran fincas a nombre de ellas. Entonces, si participaba por pagos de servicios ambientales mujeres que eran dueñas de fincas, eso les iba a puntuar más que a otras personas como una acción afirmativa porque no estaban logrando participar, ¿verdad? Entonces esto les permite, es una acción para que ellas puedan tener un puntaje un poquito mayor y poder acceder a un pago por servicios ambientales donde históricamente no están. Entonces, esas son algunas de las cosas que ha hecho FONAFIFO. Actualmente también tiene un galardón de igualdad para pequeñas unidades productivas. Entonces, las unidades productivas que ellos dan seguimiento, que ellos con quienes ellas trabajan, FONAFIFO, con quienes ellas trabajan, tienen todo un reglamento, tienen una estructura para promover que las unidades productivas generen algunas acciones concretas de cuidados, de igualdad, de normativas internas para promover la igualdad de participación de hombres y mujeres y reciben un galardón. El Instituto Nacional de las Mujeres desde hace ya varios años tiene el sello para la igualdad y hemos estado motivando junto con el PNUD, también ha impulsado mucho que instancias vinculadas a ambiente se inscriban en este sello de igualdad. ¿Qué es un sello de igualdad? Es todo un proceso que tienen que llevar estos departamentos, estas instancias o empresas, instituciones públicas también, para poder recibir este sello que indica que tienen prácticas que son igualitarias, que promueven la corresponsabilidad, que promueven un ambiente laboral
digamos, de respeto, de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Entonces hay algunas iniciativas que están, que ya se han venido desarrollando, pero que no están tan posicionadas en el sector ambiente y que ahorita, ¿verdad? Estamos con todos estos esfuerzos y estos mandatos, estamos logrando posicionarlas y estamos logrando encaminar y queremos fortalecer. Ahorita, justo para este mes de agosto, por ejemplo, nosotras en el INAMU vamos a emprender un trabajo en las 6 regiones socioeconómicas para diseñar estrategias regionales que nos ayuden a articular mejor, a consolidar mejor los vínculos entre las instituciones para dar soporte y promover la transición justa a economías verdes de proyectos liderados por mujeres, ¿verdad? Algunos de estos acciones sí se han venido haciendo, pero no son de conocimiento a veces de las mujeres, ¿verdad? O incluso de las mismas instituciones que, bueno, yo te resuelvo hasta aquí, pero no sé que tal vez la otra institución puedo hacer una referencia, puedo derivar para que las mujeres puedan también obtener otro apoyo o alguna otra beneficio para poder fortalecer su proyecto y su organización que tiene proyectos verdes o azules, ¿verdad? Verdes o azules significa que sean amigables con el medio ambiente, con los ecosistemas terrestres, pero también con los ecosistemas marítimos y las cuencas. Ariana Sánchez consulta. Las mujeres de manera histórica trabajan las tierras, pero no son dueñas de estas. Desde sus labores se tienen estrategias para que más mujeres sean dueñas de tierras. Y Ana Hernández comenta, las mujeres necesitan tierra, recursos y tecnología y una política de corresponsabilidad del Estado y los cuidados. ¿Se están tomando en cuenta las organizaciones, las mujeres que participamos en la construcción del plan de acción? Saludos, doña Ana. Doña Ana ha trabajado y es una de las personas doña Ana Hernández, que ha contribuido enormemente a este plan de género y cambio climático. Ella estuvo en las consultas, leyó ese documento. Y bueno, justo esto que les acabo de mencionar, que vamos a arrancar ahora en el mes de agosto, las consultas y los procesos incluyen grupos de mujeres, ¿verdad? Entonces hemos estado con un instrumento que recabamos algunas información, inscripciones de organizaciones de mujeres que tienen proyectos verdes y azules. En las 6 regiones logramos tener una lista de mujeres bastante amplia para involucrarlas precisamente en estos proyectos que empiezan a partir de este mes. Entonces sí, doña Ana, la vamos a estar llamando, ¿verdad? Y sí, el reto y el gran vacío y lo históricamente complejo ha sido el acceso de las mujeres a la tierra, la titulación de propiedad y de tierra a nombre de ellas, ¿verdad? Y ese sigue siendo, es una de las acciones del Plan de Género y Cambio Climático, ¿verdad? Que va a requerir un lobby bastante complejo. Ya han habido otros intentos en otros momentos. Es el sector más difícil el sector, digamos, financiero, bancario, es uno de los más difíciles para poder ayudar a las mujeres a tener créditos, porque siguen pidiéndoles una titulación y no la tienen. Entonces es como un círculo vicioso donde no tengo la titulación, tampoco tengo acceso al crédito, y si no tengo un crédito, pues no puedo mejorar tampoco mis emprendimientos. Y entonces, ¿cómo revertir ese círculo vicioso? Pues sí, es uno de de las acciones que tenemos ahí contempladas para desarrollar, y esa sí es en el nivel como más nacional e institucional de incidencia. Sandra Monge consulta, ¿cómo se vincula al Plan Nacional de Gestión de Riesgos la estrategia de transversalidad de género? En gestión de riesgos, Sí, en gestión de riesgos. en la política de gestión de riesgos. Sí, bueno, en la política de gestión de riesgos está género como un plan, como un eje transversal, ¿verdad? Se plantea como un eje transversal.
Sin embargo, hemos hecho algunas observaciones que, ¿verdad? Planteamos que no siempre el plan de acción, ¿verdad? Porque la política dice que es un eje transversal, la política, ¿verdad? Que son los lineamientos. Luego de los lineamientos viene un plan de acción, ¿verdad? Donde vienen todos los actores, ¿verdad? Que tienen responsabilidades en los 3 ámbitos de la gestión del riesgo, ¿verdad? La prevención, preparativos y respuesta y recuperación. Y las instituciones hacemos compromisos en esos ejes. El INAMU tiene compromisos en el plan de acción de gestión del riesgo, pero que el INAMU tenga compromisos, que quiere decir acciones que se compromete a desarrollar, no significa que se está transversalizando, ¿verdad? No significa si solo el INAMU hace esta tarea y el resto de ámbitos, el resto de acciones son género neutras. Entonces todavía hay un reto y esto no solamente ocurre en el plan de acción de gestión de riesgos, ocurre en muchos planes de acción, es cómo estos ejes transversales tienen vida en un plan de acción. Tiene acciones concretas para cerrar esas brechas sociales y de género, tiene indicadores concretos que nos den cuenta de que efectivamente se está cerrando una brecha o se está generando una oportunidad o se está garantizando un derecho humano para las personas. Y esto pasa no solamente en género, también pasa para discapacidad, también pasa para otras poblaciones en situaciones de vulnerabilidad, ¿verdad? O sea, la transversalización de los enfoques también tiene que tener una expresión concreta en los planes de acción, ¿verdad? Y no basta con que CONAPDIS, con su gran voluntad y con sus muy buenas profesionales, tengan un compromiso o una acción, ¿verdad? O el INAMU o el PANI, ¿verdad? Eso es importante. Los compromisos de cada institución es importante, pero eso no necesariamente nos transversaliza un plan de acción. Tenemos una pregunta más que es la siguiente. ¿Cuáles obstáculos identifican en este primer año de implementación del plan y cómo lo están abordando desde el INAMU-MINAE? Ajá. Bueno, la dificultad más grande que hemos tenido ha sido el tiempo, ¿verdad? Ha sido un proceso un poco lento, formalizar, incidir, divulgar, darlo a conocer, ¿verdad? Ha sido un proceso más lento de lo que quisiéramos, pero ha ido lento porque hemos tenido que garantizar algunas condiciones en las instituciones. Por ejemplo, para poder hacer el lanzamiento del Plan de Género y Cambio Climático, no solamente nos toma tiempo para gestionar el decreto y lo que implica gestionar un decreto ejecutivo, sino además que las instituciones querían ser lo más responsables posible en la medida de que si vamos a generar un plan de género y cambio climático que tiene que tener una unidad de gestión, tenemos que estar seguros de que tenemos el personal y tenemos las condiciones y les vamos a otorgar el tiempo a estas profesionales para que puedan dedicarse a ese trabajo como unidad de gestión. Y eso en la estructura, en las estructuras institucionales, pues implica tiempos, implica buscar el personal, implica gestionar, designar ese tiempo que van a dedicar a esa tarea. Entonces, cuando el plan de género y cambio climático se lanza, ya hay un equipo definido, ¿verdad? No es como se lanzó y después vamos a ver cómo lo resolvemos en la marcha o alguien lo está sacando sola, sino ya tenemos un equipo, ya tenemos una estructura y eso toma tiempo. En la institucionalidad, lamentablemente hay cosas que son muy lentas, ¿verdad? Pero al mismo tiempo no podemos como nada más esperar a que las cosas sucedan, ¿verdad? Entonces empezamos a también gestionar estos proyectos de cooperación que también tienen un tiempo para presentarlos, para que los analicen, para ver si nos aprueban los recursos de la cooperación para poder implementar este tipo de proyectos como el que les comento que vamos a iniciar a partir de este mes y para el siguiente año con apoyo de equipos consultores, pero con la idea de que se institucionalice, ¿verdad? O sea, todas estas estrategias y estos proyectos, la idea es que queden instaurados en la dinámica regional de las instituciones y del INAMU.
Y así es como lo hemos estado haciendo. Ahora, otra acción muy concreta que desarrollamos fue de los 49 acciones del Plan de Género y Cambio Climático, priorizamos aquellas que requerían más apoyo político. Y la ministra de la Condición de la Mujer y el ministro de Ambiente las posicionaron en Consejo de Gobierno, y también se les dirigió un oficio a toda la institucionalidad solicitando expresamente que las acciones del Plan de Género y Cambio Climático tenían que estar en los POIs, en los planes operativos institucionales del 2025, y que designaran los enlaces que nos iban a estar reportando y con los que íbamos a coordinar. Y el otro punto es que se establecía que las 9 acciones priorizadas, no es que las otras se descartan, sino que las otras son de más fácil seguimiento técnico, y las 9 que seleccionamos son las acciones que necesitamos mayor énfasis en términos de negociación política para poderlas implementar. Entonces, son varias acciones que hemos estado haciendo de lobby político, técnico, recursos, captación de programas, de proyectos y demás para ir cumpliendo con las distintas acciones del plan. Muchísimas gracias, Suyen, por todas las respuestas y comentarios. Doña Ana Hernández le agradece también por su exposición en el chat. Bueno, agradecemos a la máster Suyen Ramírez por habernos acercado a los avances y retos ante la problemática del cambio climático en nuestro país desde una mirada de género. Muchísimas gracias a todas y todos por su atención en esta conferencia inaugural y les deseamos muy buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias.